Estamos a 26 de marzo de 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Rafael Hernández Macías, de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Grilli Ayala, de Erlinda Martínez, de Cecilia Malagón León, de Mary Nolan, de los padres Julio Validio, Hermenegildo Ramírez, Ramiro Navas, José Santos Hernández Rendón, de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de María Luisa Martínez, de Teresa López Rivera, de Irina Juárez, de Fabiola Herendira Juárez, de Esperanza Otero, de María Eugenia Castellanos Terán, de Elizabeth Figueroa Juárez, de Herminia Hernández Guadalupe, de Virginia Martínez, de José Felipe, por el eterno descanso de María Teresa Martínez, de Renato Cruz, de Francisca Santos Reyes, de Sebastiana, de Malaquías Cabrera Martínez. Pedimos por Matías Barrientos, pedimos por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados, y pedimos también por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Cantamos. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad, mi suerte está en su mano, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Protégeme, protégeme, Dios mío, protégeme, que me refugio en ti. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido tengas piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que tenemos ante el altar del Señor y pedimos por cada uno de los que se encomiendan a nuestra oración. Llenos de alegría al celebrar un año más la Cuaresma, te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de tu eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, honor y gloria
gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes los textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Oseas. Una de las cosas importantes cuando nosotros hemos pecado contra Dios es el arrepentimiento. Pero no solamente el arrepentimiento, porque el arrepentimiento a lo mejor lo podemos hacer como un mero trámite. Aquí, una de las palabras que se dicen aquí en este texto de Oseas tiene algo de superficial, porque dice: en su aflicción mi pueblo me buscará y si dirán a nosotros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, Él nos curará, Él nos ha herido, Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Como si la conversión fuera una cosa tan fácil, como si el cambio de vida fuera así, inmediato. Pero para esto hay que tener una actitud interior. Para esto hay que tener un acercamiento al Señor que se vaya viendo progresivo. Una de las cosas que yo siempre les digo a los fieles es que cuando nosotros vamos haciendo un acto bueno cada día, logramos una virtud. Y cuando vamos haciendo un acto malo cada día, llegamos a un vicio. Y a veces cuando pecamos es porque de repente estamos sumidos en un vicio y que hay que tener una actitud continua de conversión. Ciertamente que el Señor puede ser misericordioso, ciertamente que el Señor puede ser generoso, ciertamente que el Señor nos da el perdón inmediato. Pero también lo que dice aquí: esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. Pero aquí vienen las preguntas de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Ciertamente la nube matinal tiene, vamos a decir, como esa humedad. Ciertamente el rocío, pues también moja. Pero así como está húmeda esa nube, cuando llega el sol, se desaparece. Y ese rocío también, que es como un agua, unas gotas muy, muy pequeñas, se evaporan. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque aquí viene una frase importante que revela esto que están diciendo. Están en lo cierto de que el Señor resucita, están en lo cierto que el Señor vuelve a la vida, están en lo cierto que el Señor perdona, están en lo cierto que el Señor tiene misericordia. Pero si no hay un cambio interior, pues de nada vale, porque dice: yo quiero amor y no sacrificios. Porque los sacrificios los puede hacer cualquiera, pero el amor no lo tiene cualquiera.
conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el conocimiento de Dios es llegar al corazón de Dios. Y no solamente llegar al corazón de Dios, sino actuar conforme a ese corazón. Porque el holocausto, pues cualquiera podía quemar un animal para que ese humo subiera como olor agradable al Señor. Pero no se trataba de nada más quemar el animalito, se trataba de también purificar el corazón. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 50, cuando les he comentado acerca del Salmo 50, les decía que es como una respuesta al Salmo 49. ¿Por qué recitas mis preceptos? Si te juntas con los malos y cuando oyes de la maldad, vas inmediatamente con ese que hace el mal. Y entonces cuando de repente el salmista reflexiona, pues viene este acto de contrición, este acto de pedir perdón desde lo profundo. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Y esto es algo importante, la contrición. La contrición es pedir perdón por aquello que nosotros le hemos hecho a Dios, porque sabemos que lo hemos ofendido, porque sabemos que hemos hecho algo que no está bien hacerle a un Dios de tan infinita bondad. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión, edifica de nuevo tus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Porque se supone que cuando viene la reedificación de Jerusalén, pues entonces la reedificación no solamente tiene que ver con colocar las piedras, sino también con colocar las cosas en su lugar, con convertir las actitudes y hacer lo que le agrada a Dios para que entonces sean agradables esos sacrificios, según lo que dice el Salmo 50. Finalmente, con el Evangelio, dice que en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. La parábola, recordemos que es una narración en la que Jesús habla, pone un ejemplo y el que está oyendo el ejemplo se deja envolver por esa palabra. Ya cuando acuerda, ese que está oyendo es parte de esa narración que Jesús hace. Y por eso va a hablar del fariseo y del publicano. Fariseo, pues es un hombre respetable. Fariseo es un hombre que cumple la voluntad de Dios. Fariseo es alguien que quiere que se cumplan las normas de Dios. Fariseo es alguien que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Fariseo es alguien que quiere llegar a Dios. Todo eso está bien, pero cuando se hace por aparecer, cuando se hace con soberbia, cuando se hace sin un espíritu de humildad, entonces todo esto se viene abajo. Y por esto dice aquí, este fariseo que está orando, pues en realidad no está orando, más bien está presumiendo de lo que hace. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco soy como ese publicano. E incluso se atreve a señalar a alguien que está en el templo. Conocerá vamos a decir, su fama, porque los publicanos eran tenidos como ladrones. Y al publicano pues todos lo conocían, ¿verdad? Porque cobraba los impuestos para Roma. Entonces era un ser despreciado. Pero aquí lo que está haciendo el fariseo es que en el templo está despreciando a su hermano. Es que en el templo está haciendo a un lado a aquel que merece también misericordia de Dios. Y por otro lado nos encontramos al publicano, que eran los que cobraban impuestos para Roma, a veces robaban de esos impuestos, eran tenidos como traidores a la patria, porque cobraban el impuesto para Roma, se lo daban a los romanos, pero también, como les decía, se quedaban algo con ellos. Y entonces los fariseos pues eran como implacables, ellos pedían el sueldo porque ese era su trabajo, ese era su oficio, ¿verdad? De pedir y exigir, y a los que no cumplían con eso pues eran castigados. Pues bien, la actitud del publicano, desde que con impuestos, por increíble que parezca, está diciendo que se quedó a lo lejos en el templo,
No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. A diferencia del fariseo, este no está presumiendo. Este está pidiendo perdón por sus pecados, está reconociendo su maldad, está reconociendo aquello que hace mal. Y Jesús va a decir, pues bien, yo les aseguro que el publicano, bajó a su casa justificado, y aquel no, aquel es el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Oseas, yo les decía, por ejemplo, que la conversión no es una cosa fácil. Ciertamente la conversión requiere tiempo y requiere ir haciendo cosas buenas un día y otro día y otro día y otro día. Una de las cosas que nos decían cuando estábamos en formación sacerdotal, nos decían que nosotros no teníamos que ser como aquellos que se acercaban a la confesión nada más para calmar su conciencia. Porque a veces podemos correr ese peligro, ¿verdad? De acercarnos a la confesión, calmar nuestra conciencia y seguir igual. Decir, al cabo que el Señor me perdona. Decía un compañero, en broma, ¿por qué hiciste eso? Porque quise, al cabo que el Señor me perdona. Lo decía en broma, pero a veces no lo hacemos en broma. A veces decimos, nos damos permiso, entre comillas, de pecar, y diciendo, pues al cabo el Señor me va a perdonar. Si lo confieso, ya la hice. Si lo confieso, ya me siento tranquilo. Pero la cosa es ir a la raíz y tratar de cambiar. Tratar que nuestro amor, como decía el Señor por medio del profeta Oseas, no sea como la nube mañanera o como el rocío matinal, sino que realmente logre penetrar nuestro amor todos los días en lo que le ofrecemos a Dios, en lo que tratamos de ser, en cómo tratamos de vivirnos. Ahí está el desafío. No solamente es decir, pues como decía este texto, ¿verdad? Acerquémonos a Dios, decía, Él nos curará, Él nos herido, Él nos vendará, en 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Está muy bonito eso. Pero si realmente queremos que el Señor nos vivifique, que el Señor nos levante, tenemos que vivificarnos todos los días y tenemos que levantarnos todos los días. Hasta que esto sea una virtud. Algo que hagamos sin pensarlo mucho, porque a veces cuando lo pensamos mucho es porque estamos decidiendo entre lo que quiere Dios y entre lo que nos sugiere el pecado. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 50, esto que dice el Salmo es bien bonito. Acudir al Señor y pedirle perdón. Cuando me toca confesar, de repente me encuentro con testimonios muy grandes de gente que da un cambio en su vida tremendo, de gente que quiere ser mejor, de gente que ha pedido al Señor perdón de algunas cosas que ha hecho. Y yo le quiero pedir al Señor pues también que me dé esa capacidad, ese arrepentimiento, ese corazón contrito que decía el Salmo 50, ese pedirle al Señor, sabes que perdóname porque te he hecho este mal, porque tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y yo la estoy desperdiciando. Tratar de vivir las cosas porque el Señor las quiere, porque el Señor no la pide, porque el Señor nos quiere diferentes. Decía el Salmo 50 en el último párrafo, Señor, por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas, te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Y yo les decía que reconstruir Jerusalén pues no solamente eran piedritas, a veces uno tiene que reconstruirse por dentro. Tiene que reconstruir la personalidad de cosas dañadas en el pasado, de cosas que no estuvieron bien, de cosas que a lo mejor nos permitimos hacer mal.
Y cuando nos logramos reconstruir, cuando nos logramos levantar, cuando tenemos esto que se llama resiliencia, es decir, de pasar de una situación difícil, dura en la vida y tener esa fuerza para levantarnos, que la hagamos con el amor de Dios. Que no la hagamos nomás porque decimos soy fuerte o tengo el carácter duro, sino porque Dios me ha cambiado, porque Dios me ha transformado. Entonces poder ofrecerle el sacrificio que quiera, como dice, aunque por más pequeño que éste sea, irá hacia el Señor con todo nuestro amor. Finalmente, con el Evangelio, aquí la pregunta es, ¿nos sentimos publicanos o nos sentimos fariseos? El fariseo es, como les decía, el hombre que todo hace bien, el hombre que todo cumple, el hombre que todo realiza, el hombre que hace todas las cosas bien. No se equivoca, pero desprecia. Y el publicano es aquel que de repente pues no es muy santo, lleva una vida mediana, lleva una vida quizás hasta mediocre, pero es capaz de tomar conciencia de sus pecados, pedirle perdón a Dios, arrepentirse e ir adelante. Porque aquí lo que está haciendo el publicano está reconociendo su pecado delante de Dios. Y como les decía, el fariseo estaba presumiendo. Entonces por eso la pregunta es, ¿nosotros somos de los que presumimos? ¿O nosotros somos de los que decimos al Señor, perdóname porque soy un pecador? Y ojalá Dios nos conceda ser como el publicano. No porque amemos el pecado, no porque nos guste la traición a lo nuestro, no porque nos guste hacer cosas malas, no, sino por la actitud de pedir perdón de nuestros pecados. Porque a lo mejor somos hombres y mujeres de iglesia, a lo mejor somos hombres y mujeres religiosos, a lo mejor somos hombres y mujeres que buscan a Dios, pero estaría bien que nos viniera un poco de humildad, porque de repente pues viene la soberbia. Y pedirle al Señor esa humildad del publicano y esa búsqueda de las cosas buenas del fariseo, no la soberbia del fariseo, sino buscar lo bueno. Poder juntar la búsqueda de lo bueno con reconocimiento de nuestra miseria. Porque aquí Jesús no está invitando a tener las actitudes malas del fariseo, no, del publicano, perdón. Nos está invitando a tener el arrepentimiento del fariseo, del publicano, perdón, de aquel que pedía los impuestos para Roma. A eso es lo que nos está invitando. Por eso pidámosle al Señor que tengamos esta capacidad de reconocer nuestras faltas, esta capacidad de reconocer nuestra miseria, esta capacidad de sentir nuestra fragilidad y que solo con Dios podemos justificarnos de esas cosas malas que hemos hecho en nuestra vida. Vino y pan en oblación esperan el milagro del Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y triga, pero tú, por tu bondad, transforma nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que nos purificas con tu gracia para que nos acerquemos dignamente a tus santos misterios, concédenos que al celebrar esta Eucaristía que has entregado a tu iglesia, podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerzas y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y un minuto contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía, que nos alimenta, y recibirla siempre con un profundo espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.